Yo no sé cuántos de nosotros recordamos las instrucciones de Jesús antes de partir, antes de ascender a los cielos. Él se reunió con sus discípulos después de resucitar y estuvo hablándole a ellos como por unos 40 días acerca del reino, dice el inicio del libro de los Hechos. 40 días, intermitentemente, iba y venía y le hablaba acerca del reino. Pero llegó un momento en que él tenía que ascender. Y antes de ascender, él dejó algunas instrucciones muy breves, pero muy precisas. Instrucciones que completaban el texto de la Gran Comisión de Mateo 28, que todos nosotros conocemos. Id por todo el mundo. O más bien, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en vista de que yo tengo toda autoridad, ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a obedecer todo cuanto yo he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, de los días o del tiempo. Esa era la Gran Comisión, pero la Gran Comisión fue puntualizada justo antes de Jesús partir a los cielos. Y le dice a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que no descienda el poder. Hechos 1:8. Esperen, no hagan nada, no prediquen, oren y esperen. Y llegó el día, y el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios descendió y los encontró haciendo ¿qué cosa? Orando, como debemos estar en el aposento alto. Pero entre las instrucciones que Jesús dio, Él les enseñó cómo harían la Gran Comisión. Tendrían que hacerlo con el poder que iba a descender y que estaban esperando, y tenían que hacerlo en un cierto orden. Y le dijo: ustedes, luego que el poder descienda, serán mis testigos en Jerusalén, donde están ahora, en toda Judea y en Samaria y hasta en Monterrey y hasta los confines de la tierra, que incluye donde nosotros estamos hoy. ¿Entendieron cuáles son las instrucciones? Están en Jerusalén, pero no se pueden quedar aquí. Tienen que ir a Judea, tienen que ir a Samaria, de quienes ellos no querían saber, y tienen que ir al resto del mundo. Capítulo 1. Capítulo 2, estamos en Jerusalén. Capítulo 3, estamos en Jerusalén. Capítulo 4, Jerusalén ya se siente como nuestra casa, no vamos a salir de aquí. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no van a salir. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8, versículo 1 al 8. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Esteban había sido apedreado al final del capítulo 7. Había sido apedreado y dejado muerto. Mientras lo apedreaban, Esteban pronunció un sermón extraordinario, dejándoles ver toda la persecución que habían hecho anteriormente sus padres y cómo ellos eran igual a sus padres, a sus antepasados. Mientras él más hablaba, pues ellos más crujían los dientes de odio, de rechazo, y lo seguían apedreando. Y a Esteban entonces su cara se volvió como la de un ángel, dice el texto, y de repente él eleva sus ojos y dice: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Murió como su maestro, pidiendo perdón por aquello que le estaban quitando la vida. Y había allí un hombre joven, terrible, de nombre Saulo. Y Saulo perseguía a la iglesia. Y estaba allí aprobando la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo.
Y las multitudes unánime prestaban atención a lo que Felipe decía y al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Escucha. Y había gran regocijo en aquella ciudad. El texto comienza justo donde terminaba el apedreamiento de Esteban. Y allí estaba Saulo, probablemente la cabeza de aquel grupo que estaba allí. El texto dice que él dio aprobación de esa muerte, de ese martirio. Y de hecho, un versículo 2 antes se nos dice que los que estaban allí listos para apedrear a Esteban tomaron sus mantos antes de apedrearlo y lo dejaron a los pies de Saulo. De manera que Saulo era como la cabeza de este movimiento perseguidor. Y algunos hombres piadosos, no sabemos quiénes son, pero estaban ahí. Algunos piensan que eran cristianos recién convertidos, algunos piensan que quizás eran judíos piadosos como Cornelio, judíos que era un gentil pero piadoso, un hombre que buscaba de Dios en el sentido general, que quizás algunos judíos piadosos que estaban buscando de la fe, estaban allí y fueron conmovidos por la manera cruel como ellos apedrearon a Esteban, y ellos fueron y le dieron sepultura. Ese es el inicio de lo que Cristo le había indicado a la iglesia que debían hacer de forma natural. Ustedes están en Jerusalén, pero tienen que ir a Judea, tienen que ir a Samaria. Pero han pasado 7 capítulos, la iglesia no se mueve. Dios en su providencia y en su soberanía permite, orquesta, que ocurra una gran persecución contra su propia iglesia. Y el texto dice que se desató, para que veamos el inicio de la persecución, una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Hay palabras claves en este texto y una de esas es gran. No fue simplemente una persecución, fue una gran persecución, escucha, hasta el punto de que todos, subraya esa palabra, otra palabra clave, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Todos los creyentes, si estaban en Jerusalén, estaban tan ferozmente siendo perseguidos que salieron corriendo y solo quedaron los apóstoles. ¡Wow! ¿Qué es lo que estaba pasando? Los apóstoles ya habían sido azotados por predicar el evangelio, pero ahora no están persiguiendo a los líderes, a las cabezas del movimiento, están persiguiendo a personas como ustedes, creyentes, comunes y corrientes. Y ese es el grupo de personas que está bajo la gran persecución tan severa que el texto nos dice en el versículo 3 que Saulo, de manera singular, eso nos dice la influencia que este hombre tenía, que Saulo hacía estragos, en la iglesia, y que entraba de casa en casa. No es que estaban encontrando a personas predicando y cuando lo encontraban en las calles lo tomaban y lo llevaban a la cárcel, como hicieron con los apóstoles en un momento dado, lo encontraron predicando y se lo llevaron. No, ahora vamos a ir a las casas, lo vamos a perseguir y vamos a tocar la puerta. Le vamos a empujar la puerta y lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a la cárcel. ¡Wow! La Reina Valera del 60 dice que Saulo asolaba la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice que Saulo acababa con la iglesia. La palabra traducida en la Biblia de las Américas como estragos, que Saulo hacía estragos, es una palabra que implica una destrucción cruel y sádica. Así era Pablo. El Pablo que nosotros conocemos, el gran Pablo, era esa clase de hombre. La pregunta, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que hacernos, ¿no hay otra forma como de expandir la iglesia? ¿Es la persecución la metodología, la mejor metodología para llevar el evangelio a las naciones? Y yo creo que ninguno de nosotros probablemente escogería la persecución como nuestro método preferido de esparcir la fe, pero a lo largo de 2000 años de historia ha producido los mejores resultados. ¿Creas o no? En tiempos modernos, quizás uno de los mejores ejemplos es la iglesia de Corea del Sur. Los cristianos estaban en Corea del Norte, estaban siendo perseguidos, salieron corriendo. ¿Para dónde fueron? Para Corea del Sur.
Y el resto es historia. La iglesia creció en Corea del Sur y Corea del Sur hoy en día es una fuerza misionera impresionante. El cristianismo, nos dicen los historiadores contemporáneos acerca de Corea, los historiadores de la iglesia, que el cristianismo contribuyó enormemente a la transformación de Corea del Sur por lo que Dios hizo en su iglesia. Hermanos, parte de la respuesta a la existencia del mal, de la maldad, de la persecución y todo lo demás, es algo que el predicador del siglo pasado, Martin Lloyd Jones, nos advertía y nos decía: tenemos que estar apercibidos de que nosotros ocupamos un territorio enemigo y que nosotros luchamos luchamos una guerra espiritual de dimensión cósmica que nosotros no podemos ver, no podemos apreciar, no podemos cuantificar, pero que es real y que la palabra declara, porque nosotros sabemos lo que Pablo escribió en Efesios 6:12, que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra gobiernos, no luchamos contra personas que nos persiguen. Al fin del camino, nosotros luchamos contra una hueste espiritual o huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales que libran una lucha haciendo uso de instrumentos humanos, pero al final la lucha tiene que ver con entidades espirituales. Desde el principio hasta el fin de la revelación de Dios. Cuando tú abres la Biblia, te encuentras a Satanás que hace uso de una serpiente y va y se le presenta a una pareja de la forma más inocente, con una pregunta que parecía casi infantil, con que Dios ha dicho, que no pueden comer de ninguno de los árboles del campo, como que él no sabía absolutamente nada de lo que Dios había dicho. Tú sigues y te encuentras con que Cristo es bautizado en el Jordán, el cielo se abre, Dios Padre habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y Cristo va al desierto. De hecho, Marcos nos dice que el Espíritu Santo empujó a Cristo al desierto para ser tentado. De manera que aquí no hay un plan B, todo es un plan A, orquestado por Dios. El Espíritu Santo que vino y ungió a Cristo, lo bautizó en el Jordán, lo empujó luego al desierto con el propósito expreso de que se encontrara con Satanás, y allí fue Satanás. Y tú te encuentras en el Nuevo Testamento que cuando Cristo iba para la cruz, le anunció a los discípulos que iba para la cruz. Pedro, un instrumento humano, se le interpuso y le dijo: no, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Los discípulos estaban viendo a Pedro. Los discípulos probablemente se sorprendieron a decir: pero ¿de qué habla el Señor? No, él no le dice: apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú eres un instrumento, Pedro, ahora mismo. Apártate de mí. Tú no tienes en mente la cosa de Dios, tú tienes en mente solamente la cosa de los hombres o las cosas de los hombres. Hermanos, en la providencia de Dios, Dios ha usado el dolor, el sufrimiento, la persecución para demostrar que las fuerzas de las tinieblas no podrán jamás detener el avance del movimiento cristiano. Que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Sin lugar a dudas que Dios ha elegido la persecución porque por razones que la mayoría de las veces no podemos entender, la persecución ha producido la mayor expansión del movimiento cristiano a lo largo de los siglos. De hecho, uno de los padres de la iglesia en los primeros siglos, de nombre Tertuliano, decía: mientras más nos cortan, más crecemos. Somos como el bambú. El bambú, mientras tú más lo cortas, más alto crece. Y luego agregaba Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Leíste lo que pasó con Esteban? ¿Cómo lo apedrearon? ¿Cómo derramó su sangre? Y ahí comenzó la gran persecución y comenzó la gran expansión de la iglesia que no ha parado hasta el día de hoy. En su providencia.
La providencia de Dios, que es nada más que la orquestación de todos los eventos en su creación, que Él los dirige en una sola dirección para producir y traer a cabo, a realización, sus propósitos para su gloria y lo que es la expansión de su reino. Ese día comenzó la persecución de la iglesia, no ha parado, ha continuado, es el grupo más perseguido hoy por hoy. Hoy por hoy, 10 o 15 personas murieron en el día de hoy, en las últimas 24 horas, por su fe. Y la iglesia continúa su expansión. De manera que vimos ya el inicio de la persecución. Yo quiero que veamos ahora el inicio de la expansión. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que esperaran por poder y que después con el poder fueran a Judea y a Samaria. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pero no están yendo. Capítulo 6, no van. Capítulo 7, no van. Capítulo 8, la persecución. Y todos iban, los que fueron esparcidos fueron por las regiones ¿de dónde? De Judea y Samaria. Y los que iban, dice el texto, llegaban predicando el evangelio. Lo interesante es que estos nuevos territorios no están siendo evangelizados por los apóstoles, que eran los pastores del momento. No fueron evangelizados por los líderes, fueron evangelizados por personas comunes y corrientes que habían escuchado el evangelio, que al ser perseguidos llegaron a estos lugares, a Samaria. Los judíos y los samaritanos eran enemigos, recuerden eso. No querían saber el uno del otro, pero llegaron a este lugar y alguien tiene que haberle preguntado, ¿y por qué llegas aquí? ¿Por qué vienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Y según ellos fueron llegando, así fueron compartiendo la razón de la persecución, que no era otro que la predicación del evangelio. La evangelización no solo creció en cuanto a las áreas evangelizadas, sino que el número de evangelistas creció de manera impresionante. Personas comunes y corrientes, de 12 que eran los apóstoles, a múltiples de ellos habían sido esparcidos e iban predicando la palabra. Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, reconoce que ya ahora la evangelización no es de uno en uno, de persona a persona, sino que el evangelio había dado nacimiento a una nueva entidad conocida como la iglesia, y que la gran comisión se le había dejado no a los pastores de la iglesia, sino a toda la iglesia. Y ahora esta es la forma hermosa de poner en relieve que realmente es una tarea de todos, porque esta gente cuando salió de manera natural ahora llegaron predicando la palabra, siendo testigos, y seréis mi testigo en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Llegaron haciendo exactamente la misma cosa. Quizás los discípulos de Cristo estaban cómodos en Jerusalén. Yo recuerdo mi esposa y yo estar en Estados Unidos, ambos ejerciendo medicina con una práctica que iba creciendo, y aunque no lo pensábamos de esa manera, estábamos cómodos en Estados Unidos. Y yo recuerdo ver una pareja de misioneros que vino después de haber estado en Filipinas por 30 años y decirnos que ellos se casaron un día y a los 6 meses de estar casados, él partió solo inicialmente para las Filipinas y sobrevolaron un área por varios días y le tiraron regalos a una tribu ahí donde nadie había entrado para ganarse la atracción de esta gente. Y luego entonces este piloto misionero aterrizó en un llano de hierba con él y su amigo, con una pequeña maleta, y ellos iban a adentrar en una tribu que estaba en una dirección X donde nadie había entrado para alcanzarlos, sin la menor idea de si se lo iban a comer o lo iban a recibir. Y posteriormente su esposa se unió a él. Y ahora yo estaba allí en aquella iglesia, la iglesia donde estábamos asistiendo, y habían fotos en estas montañas, iglesias, institutos que habían sido plantados por estos misioneros
y toda una región alcanzada por el Evangelio. Y ese día, yo no oí a Dios audiblemente ni lo estoy esperando oír, pero ese día mi mente sintió como si Dios le hubiera hablado, me hubiera dicho, ¿y ahora cuál es tu excusa? Esta gente no conocía a nadie en esa región, no conocía ni el idioma, tenían que aprenderlo. Y tú tienes amigos y tienes familiares y conoces el idioma donde yo quiero que vayas y todavía no estoy yendo. Bueno, así estaba la iglesia, porque así somos todos. Escucha lo que dice Derek Thomas, comentando acerca de este pasaje. Dice, tiempos de relativa paz pueden significar tiempos, escucha, de terrible inercia en la expansión misionera. La iglesia crece, dice Thomas, se engorda, se vuelve perezosa, gastando tiempo en analizar cómo relacionarse con Hollywood y la cultura mientras la gente muere sin el Evangelio. Quizás la iglesia en Jerusalén en ese momento no había entendido la Gran Comisión. O quizás pensaban que los samaritanos no merecían el Evangelio. Ellos tenían cientos de años prejuiciados contra los samaritanos. Y Dios permitió la persecución porque era justamente lo que iba a requerir para mezclar estas dos gentes. Estas dos personas o dos grupos de personas que no se toleraban el uno al otro. Recuerda que Jerusalén se dividió en el reino del norte y el reino del sur a la muerte de Salomón. El reino del norte tenía 10 tribus. Y esas 10 tribus en un momento dado, alrededor del año 722, fueron tomadas por el imperio de Asiria, fueron llevadas como esclavos fuera de allí, pero quedaron algunos judíos en el reino del norte y asirios vinieron y repoblaron el área. Y ahí, entre ellos dos, entre los asirios que llegaron y los judíos que quedaron, se mezclaron y formaron los samaritanos. La capital de esa región era Samaria. Como ellos no se mezclaban con sus hermanos del reino del sur, las otras dos tribus, ellos incluso erigieron un templo en Jeritín y adoraban allí. Eso irritó a los judíos en el sur. Y posteriormente, cuando los judíos del reino del sur fueron llevados a Babilonia y regresaron y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos se ofrecieron para ayudarle a reconstruir el templo de Jerusalén y los judíos dijeron, no, ustedes son una raza mixta, impura. Y eso lo único que hizo fue exacerbar aún más el odio que ellos se tenían el uno al otro. ¿Tú recuerdas la historia de Jesús? Que estaba en Judea, en el sur, y el texto dice que iba para Galilea, y que él tenía que pasar por Samaria. En realidad él no tenía que pasar por Samaria, porque los judíos no pasaban por Samaria, se iban o por el lado del mar, o se iban del otro lado del Jordán, pero Cristo decidió ir a través de Samaria. Y cuando él llega allí, la razón por la que él tenía que pasar por Samaria era porque él tenía una cita con una mujer que estaba en un pozo buscando agua. Y Cristo llega y le dice a la mujer que le diera agua. Y el texto de Juan dice que a la mujer le sorprendió porque los judíos no tienen trato con samaritanos. ¿Te das cuenta? Pero la mujer recibió una revelación de parte de Jesús que había tenido 5 maridos, pero en realidad no eran su marido, y que el que tenía ahora tampoco era su marido. Y la mujer entonces de alguna manera cree y va a su villa, y dice el texto que muchos creyeron por el testimonio de esta mujer. De repente, una mujer que había tenido 5 hombres que no eran su marido y el que tenía ahora tampoco lo era, fue el instrumento de evangelización usado por Cristo después de haber sido redimida. Esa villa fue el lugar donde Juan y Jacobo, cuando iban a entrar, que Cristo fue invitado, lo invitaron a entrar a esa villa y ellos dijeron, bueno, pues vamos. Y cuando iban a entrar a la villa, no lo querían dejar entrar. Y Juan y Jacobo, ¿verdad? Inmediatamente pensaron, hey, nosotros somos 2, el maestro del tercero. Esta Trinidad, ¿tú quieres, Jesús, que llamemos fuego del cielo? ¿Tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? O sea, de repente ustedes forman la Trinidad con mi hijo. Tienen el poder y la autoridad. Pero ellos querían quemar la ciudad o la villa. Es como
paradójico que ahora esos judíos son los que tienen que salir corriendo para Samaria a encontrar protección de sus enemigos en Samaria para llevar el evangelio. Y estos que estaban haciendo eso no eran los más calificados, eran los menos calificados. No habían estado con Jesús, no habían sido entrenados por Jesús como los apóstoles, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y yo me imagino la pregunta, ¿y qué tú haces aquí? Bueno, mira, mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano recibió estas palabras y creyó en Cristo, y luego yo también, pero ahora vinieron a buscarme a mi casa y están tocando puerta por puerta, y yo salí corriendo. Y ahora gente en Samaria comenzó a creer. Donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio, dice el texto. Si la iglesia no iba a salir a evangelizar los territorios señalados por Cristo antes de partir, el Señor sabría cómo hacerlos llegar hasta allí. De manera que vimos el inicio de la persecución, vimos el inicio de la expansión. Comenzamos en Jerusalén, ya vamos por Judea, ya vamos por Samaria, pero tenemos que llegar al resto, hasta los confines de la tierra. Veamos ahora qué pasó con la evangelización de Samaria. Versículo 5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Nota de qué manera Lucas registró esto. Les predicaba a Cristo. Claro, porque predicarle a Cristo es predicarle el mensaje de Cristo. Y predicarle el mensaje de Cristo, predicarle salvación. Y el texto nos está diciendo que Felipe comenzó a predicar, pero que la gente respondió de una manera extraordinaria. La gente comenzó a responder al mensaje de Felipe. ¿Recuerda quién era Felipe? Felipe era uno de aquellos 7 hombres escogido por la iglesia en Hechos 6, en un momento dado cuando los apóstoles estaban extremadamente ocupados, ya no tenían tiempo para servir mesas, y ellos decidieron delegar la tarea y le dijeron a la comunidad: nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Escojan entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, para que puedan servir las mesas. Uno de ellos era Felipe. Felipe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu, está entre aquellos que salió corriendo de la persecución, llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Yo creo que posiblemente los judíos pensaban en un momento dado, al igual que Jonás. ¿Tú recuerdas la historia de Jonás? Jonás no quería ir a predicarle la palabra, predicarle el mensaje de Dios a los ninivitas, porque él pensaba que ellos no se lo merecían y pensaba que Dios era tan misericordioso que se atrevería a perdonarlos. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, que Dios le perdonó, él se enojó. Ya hablamos de eso en la conferencia. Él se enojó y se enojó mucho. Porque eso era exactamente lo que yo te dije, Dios, que tú te atreverías a perdonarlo. Y ahí está la prueba, lo perdonaste. Uno pensaría, ¿verdad?, que si uno ve a una ciudad avivada, arrepentida y salva, que tú te alegrarías de eso. Pero no Jonás. Bueno, probablemente los judíos no pensaban que los samaritanos merecían tampoco salvación. Pero este hombre Felipe salió corriendo y llegó a Samaria. Ahora escucha lo que el texto dice de la predicación, la evangelización de Felipe. 3 cosas. Número 1, las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Subraya esa palabra, unánimes. Subraya la palabra multitudes. Ya no son 2 o 3 personas en una sala pequeña, a escondidas, lo que están escuchando el mensaje. Ahora son multitudes y resulta que ahora están de forma unánime escuchando este nuevo mensaje. Eso no lo hace ningún hombre. Ningún hombre tiene la capacidad de lograr que multitudes quieran de manera natural, de forma unánime, escuchar lo que Dios tiene que decir a través de un hombre. Pero en esta ocasión, Dios, al igual que en todas, va adelante. Y cuando ellos llegaron allí, ya Dios había llegado, había preparado las multitudes. Felipe logró captar la atención de personas como los samaritanos acerca de un mensaje
del Evangelio. Número 2, dice el versículo 7, que cuando Felipe predicaba, muchos espíritus inmundos, esto se sigue moviendo, me dan un segundo, okay. Muchos espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! Dios tomó este momento crucial del inicio de la historia de la iglesia e hizo milagros extraordinarios como una manera de autentificar el mensaje y el mensajero. Como no conocen a Felipe, alguien va a tener que autentificar a Felipe. Como no conocen lo que el mensaje que Felipe trae, alguien va a tener que autentificar el mensaje también. Y Dios hizo que mientras él hablaba, gente que estaba poseída fuera liberada y gente que había estado paralítica y cojos comenzaran a caminar. Cuando Cristo bajó al Jordán, alguien tenía que autentificar a Jesús. Y el Padre abrió los cielos y su voz se oyó y los que estaban ahí escucharon: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Alguien tiene que autentificar el mensaje o el mensajero. Hoy en día eso lo hace el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. En aquellos tiempos Dios tuvo su forma de hacerlo. Y la tercera observación sobre la predicación de Felipe, versículo 8, hicimos la primera en el 6, la segunda en el 7, el versículo 8, la tercera observación: y gran regocijo. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Ya no era que Felipe estaba predicando el Evangelio simplemente. Una cosa es que yo venga a Monterrey y predique la palabra, y otra cosa es que cuando yo me vaya de Monterrey, la gente diga: y Monterrey se llenó de gozo. Eso es una evidencia de la presencia manifiesta de Dios en un momento donde Dios había decidido alcanzar la ciudad de Samaria. Había gran regocijo en aquella ciudad. Derek Thomas hace un comentario interesante con relación a esto que sucedió en Samaria. Escuche. Hay un contraste deliberado establecido en este pasaje, un contraste intencional, dice Thomas. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida y la ciudad de Samaria estaba teniendo gran gozo. La persecución de una era la causa del gozo de la otra. ¿Te imaginas? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Llanto en esta, gozo en aquella, y tú eres la causa, tus lágrimas son la causa del gozo de aquella ciudad. El catalizador, dice Thomas, que había posibilitado este gozo fue el terrible sufrimiento de hombres y mujeres en una ciudad rival. Las pruebas que sufría una comunidad trajeron bendición a otra. Nunca ha sido diferente, hermanos. Los clavos de Cristo, los latigazos de Cristo y la sangre de Cristo es la causa de tu bendición y de mi bendición. El sufrimiento de Pablo posterior, el sufrimiento de los mártires, la sangre de los mártires es la causa de tu bendición y de mi bendición. Y si yo no estoy dispuesto a que el Señor me use hasta el punto de sudar gotas de sangre como Cristo lo hizo en Getsemaní, yo no he entendido el gran llamado que Dios me ha hecho, ni el privilegio al que Dios me ha llamado. Escucha, Filipenses 1:29. Algunos de ustedes me dieron el día de ayer y anteayer libros para que le firmara, y en la mayoría de los casos, luego de mi firma aparece un versículo y es Filipenses 1:29. ¿Sabe lo que dice? A nosotros se nos ha concedido dos cosas. No solamente creer en Él, sino sufrir por Él. A nosotros se nos han dado dos privilegios. Uno es creer y el otro es sufrir. Creer en Él y sufrir por Él. Es un gran privilegio. Y eso es exactamente lo que Pablo decía, que él quería llenar los sufrimientos que aún quedaban por ser llenados en la historia de la iglesia. De manera que la llegada del gozo fue la evidencia, la razón, la
resultado de la llegada del Evangelio. Claro, nunca ha sido diferente. Escucha lo que los pastores que estaban a la intemperie la noche que Jesús nació, que fueron visitados por estos seres angelicales, escucha lo que dice. No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Las buenas nuevas son el Evangelio. De eso esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es lo que te estamos trayendo. Y esas buenas nuevas traen con ellas gozo. Claro, ser perdonado, ser liberado, tener esperanza, tener dirección, tener vida eterna. Claro que tiene que ser motivo de gran gozo. Pero yo tengo que verlo. Yo tengo que entender que ciertamente no solamente fui rescatado de mí mismo, yo tengo que ser rescatado todos los días de mí mismo. Tú tienes que ser rescatado todos los días de ti mismo, como dice Paul Tripp, de tus malos pensamientos, tus malas decisiones, tus malos desaciertos. Todos los días Dios tiene que estar haciendo este trabajo en ti y en mí. Ahora Dios estaba mostrando que Él no estaba solamente interesado en Felipe, a quien Él salvó en un momento dado, en Saulo, quien Él salvó en otro momento posterior. No, Él estaba interesado en naciones. Porque una de las cosas que se dijo de Jerusalén o de los apóstoles, capítulo 5, es que ellos habían llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Ustedes, la acusación de las autoridades en contra de los apóstoles fue: Jerusalén está en alboroto porque ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. ¿Te imaginas? Monterrey es un desastre porque ustedes han llenado a Monterrey del Evangelio. ¡Wow! Y ahora Samaria, no es que un samaritano creyó, no es que la mujer samaritana creyó, es que la ciudad de Samaria se ha llenado de gozo porque ha recibido las buenas nuevas de salvación. Dios está interesado en naciones enteras. Y eso no es nuevo, eso comenzó en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando el salmista escribe: y todas las naciones de la tierra vendrán y te adorarán. Jerusalén está llena de las enseñanzas de los apóstoles. Samaria está lleno de gozo. Tú sigues avanzando en el libro de los Hechos y te encuentras que la ciudad de Éfeso, una ciudad que estaba inmersa en brujería, en el ocultismo, de repente Pablo llega, comienza a predicar el evangelio y la gente comenzó a traer sus libros de brujería y de ocultismo y quemaron tantos libros que se calculó su valor en 50 siclos de plata. Se acabó la brujería. Éfeso es otra ciudad. El negocio de Éfeso estaba mucho basado en la venta de estas estampillas y todos estos libros acerca del ocultismo. Y ahora la economía está en problema porque no se está vendiendo. ¡Wow! Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Dios está interesado en las naciones. Samaria fue alcanzada. Era una raza mixta. Sí, pero es que en el cielo vamos a pasar la eternidad mezclados. Gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Hermanos, hay personas que quizás no tienen una cultura como la tuya, pero dentro de ellos Dios tiene pueblo. Hay personas que no hablan como tú y como yo, pero entre ellos Dios tiene gente. Hay personas que no adoran como tú y como yo, pero dentro de ellos Dios tiene gente. Y nosotros tenemos que irnos acostumbrando porque vamos a pasar mucho tiempo juntos con esa gente. Mejor nos acostumbramos ahora. Y más que acostumbrarnos es que nos llenemos de gracia para verlos como Dios los ve. Y dejemos las divisiones, dejemos las contiendas. Las divisiones de la iglesia nunca pueden honrar a Dios, ni pueden honrar el Evangelio, ni pueden traer ningún bien. De manera que aquí tú tienes una muestra de cómo Dios quiere a su pueblo, judíos y samaritanos juntos, ciudades siendo cambiadas.
Cuando tú lees el libro de los Hechos, es impresionante. Tú comienzas a ver gente de Palestina, o más de Palestina, de donde Jesús creció, Galilea. Los galileos eran campesinos y eran conocidos como por ser gente poco pulidas. Y esa es la gente que estaba creyendo. Pero de repente tú comienzas a ver que otro tipo de gente comienza a creer. Gente que había estado inmersa en el judaísmo, de repente pasa al cristianismo. Gente que había estado inmersa en el politeísmo, pasa a creer el evangelio. Líderes religiosos. En el libro de los Hechos se nos va describiendo capítulo por capítulo. Y muchos de los sacerdotes, no dice algunos, muchos de los sacerdotes abrazaban la fe. De repente se nos dice que un principal de la sinagoga se convirtió. Que un líder romano, un centurión que tenía a cargo quizá 800 soldados, se convirtió. Mujeres que son llamadas en el libro de los Hechos por Lucas, mujeres nobles, asumimos mujeres de cierto renombre en la sociedad, se convirtieron. Que una mujer de negocio de nombre Lidia se convirtió, y Lidia es quien invita a Pablo a que venga a su casa, y es el inicio de la evangelización de Europa, de manera que ya pasamos por Jerusalén, por Samaria, por Judea, ya estamos en los confines de la tierra y todavía no hemos salido del libro de los Hechos. Gobernadores como Félix y Festo y reyes como Agripa escucharon el evangelio. Y de repente Pablo, en un momento dado, el gran Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que estaba detrás de los cristianos, cayéndole atrás para perseguirlo y llevarlo a la cárcel, ahora está delante de los cristianos liderando el movimiento de evangelización. Oh, sabiduría, profundidad de la sabiduría, de la riqueza de la sabiduría de nuestro Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El perseguidor que iba detrás ahora va adelante, abriendo el camino. Atenas, Roma, ambas ciudades visitadas por el gran evangelista Saulo, convertido en Pablo. 3 continentes, Asia, África del Norte, Europa. Los 3 continentes sufrieron el terremoto religioso del primer siglo. No fue producido por una iglesia con grandes capacidades, con grandes sistemas electrónicos o de sonido, múltiples libros de liderazgo, múltiples comentarios para ilustrarnos y enseñarnos cómo predicar la palabra. No, una iglesia de poca educación, pocos recursos, pero que tenía un gran Dios con un gran poder y una gran práctica de oración y de creer en el poder de Dios para hacer grandes cosas. Cuando tú ves lo que ocurrió en los primeros 30 años, es el libro de los Hechos, los primeros 30 años de la historia de la iglesia, tú ves la transformación del mundo primitivo con las capacidades que la iglesia tiene hoy en día. Tú dices, ¿y por qué no estamos haciendo mucho más que lo que aquella iglesia hizo? Esa iglesia socavó las bases del Imperio Romano hasta que se cayó. Una iglesia sencilla, capacitada por un gran Dios, con una palabra omnipotente, con las garantías de un Dios que le había dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Garantía número 1, garantía número 2, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Id, en otras palabras, ¿cuál es la excusa para no ir? No, es que yo no tengo un llamado para ir. No, tú lo que no tienes un llamado para quedarte. El llamado para ir ya te lo dieron. Id y hacer discípulos de todas las naciones. El perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido. El apóstol Pablo fue perseguido inmensamente, continuamente. Ahora va a requerir un esfuerzo. Va a requerir oración. Hermano, nosotros preferimos predicación a la oración. Preferimos trabajar antes que orar. Preferimos luchar, decimos nosotros en Santo Domingo, romper brazos, como tratar de abrirme el camino yo solo antes que orar. Pero Jesús nos dijo hace 2000 años, nos presentó el problema que tenemos hoy. Y al mismo tiempo nos ofreció, nos ofreció la solución. Le dijo a los discípulos, nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es? La mies es mucho.
Ese problema es todavía peor, los obreros son pocos. Y es como, ¿y entonces? Y él le dio ahí mismo, le dio la solución, dijo, por tanto, id y rogad al Señor de la mies. Como la mies es mucha y los obreros son pocos, la única solución que ustedes tienen está en mis manos. Ve y órale al Señor de la mies, para que Él envíe sus obreros a su mies. Quizás parte de la nueva evangelización de los nuevos terrenos no ha ocurrido porque nosotros creamos estrategias, metodología, cursillos, conferencias, pero no oramos. Yo estuve en Barbados en una ocasión, el año quizá 2000, 5 días, 8 de la mañana a 5 de la tarde con un grupo de misioneros. Yo fui a escuchar de parte de esta organización, voy a dejar su nombre sin mencionar, a este nuevo entrenamiento acerca de plantación de iglesias y de alcanzar a los perdidos. 8 horas al día, 5 minutos de oración. No más. Check. Y ahora vamos a hablar de la importancia que tiene el conocer la cosmovisión de la gente y su pensamiento y lo que creen y sus costumbres. Muy bien, pero no sin oración. Y yo recuerdo que iba a levantar la mano para hacer ese comentario y el misionero que me había llevado, incluso había pagado los gastos, me dijo, cállate la boca. Me dijo literalmente, shut up. Como quien dice, no alborote las avispas aquí. Hermanos, Dios nos llamó y nos dio un llamado. Que Efesios 4 nos dice que yo tengo un llamado a vivir una vida digna de su llamado. Ese es el tema de Por Su Causa en Monterrey 2024. Una vida digna de su llamado. ¿Tú sabes lo que significaba la palabra digno en el griego antiguo? Implicaba o era usado para referirse a una balanza que estaba perfectamente balanceada. 100 libras aquí, 100 libras aquí, perfectamente balanceada. Pablo está diciendo, cuando Dios te dio un llamado así de alto, así de extraordinario, como Él es. Vive una vida igualmente extraordinaria para que esté a la misma altura del llamado que Él te ha hecho. ¡Wow! Como el apóstol Pablo lo vivió. Escucha lo que Pablo escribió en un momento dado a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Si no sabe quiénes son los vasos de barro, somos nosotros. Vasos de tierra, de barro. Pero tenemos un tesoro. Los tesoros no se guardaban en vasos de barro, pero tenemos un tesoro que es el Evangelio en vasos de barro. ¿Y por qué Dios hizo eso de esa manera? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que quede claro que no tiene que ver con nosotros. Que la evangelización no es cuestión de hombre y estrategia y modelos de trabajo, aunque hay que planificar, pero tiene que ver con el poder de Dios. Y Pablo dice, estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, el perseguidor se convirtió en perseguido, perseguidos, pero no abandonados. No, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, del tiempo, derribados ya, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Eso es exactamente, Pablo, me están persiguiendo, voy a terminar en la cárcel, me decapitaron, en nosotros obra la muerte, pero ¿cuánta gente alcanzó la vida por mi muerte? Nunca ha sido diferente. La muerte de Cristo, por la muerte de Cristo alcanzamos muchos de nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si no hablamos del Evangelio, si no testificamos del Evangelio, si no le comentamos a otro acerca de qué fue lo que a mí me trajo a los pies de Cristo, quizá tampoco hemos creído, porque Pablo dice, creí, por eso hablé. En otras palabras, yo hablo porque creí primero.
sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, tú tienes una historia y yo tengo una historia. Esa historia está llena de sinsabores, de heridas, de dificultades, de pérdidas, de cosas hirientes que te han dejado marcados. Eso no es accidental. Eso tiene un propósito. Déjame contarte una historia y cierro porque el tiempo se fue y creo que hasta me pasé, pero en una tribu X había un indígena que había llegado a creer, pero él decidió hablar. Y como creyó, habló. Y entonces fue perseguido. Y fue perseguido, fue torturado, cayó en la cárcel, fue latigado, estaba todo marcado. El jefe de la tribu, poco a poco, fue ablandando su corazón. Y él le dice, el indígena que estaba todo marcado, le dice, mira, yo quiero ir a esa próxima tribu. ¿Qué tú vas a hacer? Tú sabes lo que voy a hacer, yo voy a predicar el evangelio. Y el jefe de esta tribu le dice, no, tú no puedes ir. Dice, pero si tú quieres, yo puedo dejar ir a otro, pero no a ti. Y él dice, pero si va a dejar ir a otro, sería alguien como yo, que haya creído. Y dice, sí, no, puede ser como tú. Bueno, ¿y por qué tú lo dejas ir a él y no me dejas ir a mí? Y él le dijo, porque cuando ellos vean tus heridas, te van a creer. Cuando Tomás no creía, Tomás dijo, yo no voy a creer a menos que yo ponga mi dedo en sus llagas. Y cuando Cristo vino y le mostró sus llagas, Tomás cayó de rodillas y dijo, Dios mío y Señor mío. La pregunta es para ti y para mi hermano, si tú estás dispuesto a mostrar tus heridas y tus llagas y tus experiencias y mostrar el poder de Cristo en ellas y a través de ellas para que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en tus pérdidas, en tus heridas, en tus enfermedades, en tus dificultades, en tus peores debilidades, en tus peores momentos, y que pueda testificar del poder de Dios y pueda decir junto con Pablo, estamos tumbados, derribados, pero no agobiados, no desamparados, no solos, para que el poder sea claramente evidente que es de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro, pero con un gran tesoro en nuestras vidas. Y los sinsabores de tu vida y las persecuciones y las dificultades no son un accidente. Son experiencias orquestadas por la providencia de Dios para Él dejar ver su poder a través de las debilidades humanas. Y que otros puedan creer que Él es quien Él es. Padre, gracias por tu palabra, por estos hijos tuyos, hermanos míos, que tuvieron la paciencia de escucharme. Y yo te pido, oh Dios, que tú hagas algo en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo que visito a Monterrey, que pueda ser contado en el día de mañana como algo que fue extraordinario. Padre, nosotros estamos muy acostumbrados a lo ordinario, a lo común, a lo corriente, a lo cotidiano, pero tú no tienes ninguna de esas características. Ayúdanos a ver vidas extraordinarias, a vivir vidas extraordinarias, para la gloria tuya y como evidencia de que es el poder de Dios que nos sostiene. En Cristo Jesús. Amén. Amén.